A ver, ya tuvimos clase de la teoría acerca de cliente-servidor. Espero que me hayan captado lo que les dije, porque realmente pues, es una materia muy importante. Y yo, la verdad es que me emociona mucho porque no, no he tenido la oportunidad de enseñar nunca Node.js y es algo en lo que yo me especializo bastante, que uso todos los días y sé que sirve para un montón de cosas, un montón de proyectos que ustedes más adelante van a poder utilizar todos estos conocimientos para aportar esos proyectos. Pues sé que van a tener esas oportunidades. Antes de comenzar, digo, ya están, se supone que ya están viendo mi pantalla, ¿no? ¿Alguien me lo confirma? Bueno, gracias, brother. Miren, acomodar. Ahorita vamos a ver básicamente código. Vamos a empezar desde cero otra vez. Yo sé que ahorita han pasado por un montón de cosas. Hay veces que incluso varios de ustedes me han dicho que han sentido o sienten incluso algo de inseguridad con la carrera, con un montón de cositas. Y seguramente muchas cosas que han pasado por la pandemia, pero este, lo que les quiero decir, o lo que les estoy tratando de decir es que tengan en cuenta que siempre se puede empezar desde cero. Y si han fallado o han tenido problemas para, no sé, a veces no se han sentido suficientes o han tenido problemas de otro tipo, todos los días se puede empezar, se puede reiniciar, ¿sale? Por, o tener un nuevo comienzo. Y para mí es muy importante esta clase porque, aparte de que me desvelé un poquito preparando algunas cosas, para clases más adelante, este, es un nuevo inicio donde ustedes pueden como dejar todo lo que hubo atrás de que empezó esta clase y pueden comenzar libremente desde cero si sienten que de repente les cuesta programar o que batallan con eso, pueden volver a iniciar, ¿no? Esa es mi intención. Y qué mejor con un nuevo lenguaje, no sé, probablemente ya lo habían practicado antes JavaScript, probablemente no, pero voy a tratar de ser lo más introductorio, pero al mismo tiempo enfocado a la materia, ¿sale? Espero que les guste y bueno, voy a comenzar. Primero, háganme el favor todos de abrir su editor de texto y una carpeta donde ustedes van a ir haciendo todos sus ejercicios, ¿vale? En este caso, yo tengo la carpeta de la materia, aquí en corte uno. En mi caso, ustedes pueden seleccionar cualquier carpeta. Pueden darle aquí nuevo y van a poner, no sé, ejercicios. Oye, déjenme ir abriendo también. Básicamente esto es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Sí? Pareciera que, no sé si lo ven como mucho o poco, yo creo que es suficiente por una clase. Vamos a seguir avanzando el próximo lunes, por eso les pido que no se, no se, no se pierdan las clases, no esperen a que las suba, porque realmente a veces no tengo mucho tiempo. Y qué más quisiera yo poder editar todo para que en lugar de que dure una hora y tanto, que solo el video dure lo necesario, ¿no? En edición y se escuche bien, porque también hay que darle tratamiento en el audio, pero a veces no se puede. De hecho, tengo videos atrasados desde la semana 1, que no he podido subir. Entonces, procure no faltar, ¿sale? Decía que levantaste la mano.
Ah, no, me confunde. Ay, estoy nervioso. Tienes encendido tu cámara. Sí, ya sé. Ay, hace mucho que no ¿Ya hacía estás esto. grabando? Estoy grabando. Ok. Bueno, listo, muchachos. Vamos a ver esto primero. Vamos a ver la instalación de Node.js muy rápido. Yo sé que les había pedido que ya lo tuviera y tal vez dirán que no tiene sentido que lo muestre, pero quería que ustedes mismos experimentaran porque a veces surgen errores en la instalación. No como tal en la instalación, sino posterior a la instalación. Aquí entro a la página y normalmente descargo esta versión, la LTS. ¿Por qué esa versión? Sí, está más desactualizada que la versión actual. Vaya. Eh, Eso es porque las versiones LTS normalmente tienen un tiempo mayor en cuanto al soporte que le dan, digamos, la empresa que maneja Node.js en este caso, lo que hace es darle más tiempo de vida a esa versión en específica, ¿sale? Entonces, por eso es que les pido que instalen normalmente ese tipo de versiones. A menos de que estén desarrollando constantemente y probando nuevas cosas, o sea, que manejen múltiples proyectos, o por lo menos uno, que siempre se está actualizando en cuanto a herramientas, en cuanto a utilidades, ahí sí vale la pena descargar la versión actual. Entonces, esta instalación es muy fácil, solamente tienen que dar siguiente, seleccionar la ruta de instalación y así se va. ¿Cuál puede ser el error? Aquí lo voy a cancelar, ¿sabes? ¿Cuál puede ser el error que les surja a ustedes al momento de instalar? Que cuando, no sé si se alcanza a ver ahí, cuando ustedes terminan la instalación, les debe de aparecer esto. Cuando ustedes terminan la instalación, van a poder utilizar un comando nuevo. Si ustedes abren la consola, el símbolo del sistema o CMD, bueno, gracias por decirlo. Que se cambie. Ahora sí. Ajá. Cuando ustedes hacen la instalación, pueden utilizar un nuevo comando. ¿Ok? ¿Qué tipos de comandos tenemos en la consola? Por ejemplo, tenemos el comando cd para cambiar el directorio. Es la abreviación de Change Directory. Y nosotros podemos entrar a un directorio poniendo la liga, por ejemplo, aquí. O salir de uno. Si se dan cuenta, yo estoy en una liga de mi disco local, en la carpeta usuarios y en mi propio usuario. Si yo le doy cd y no sé, pongo, por ejemplo, documentos, o bueno, también puedo utilizar el comando, se me funciona. Ajá, está en inglés. Si yo doy cd documents, diagonal document, me va a permitir entrar a esa ruta, ¿no? Ese es un comando que realiza una tarea en específica. Así. Listo. Entonces, estos tipos de comandos se utilizaban desde básicamente la computación cuando empezó, porque no siempre existieron las ventanas que ahorita conocemos. Antes toda la computación era básicamente así. Y todo lo que se hacía en una computadora era en base a comandos. Si uno quería eh, hacer o correr un programa, tenía que utilizar el comando de ese programa para poder hacer que funcionara. De hecho, si alguno de ustedes sé que han probado Linux, al menos instalado, lo han revisado con anterioridad y se han dado cuenta que la consola es un apartado muy importante de Linux, precisamente porque tiene muchas otras funciones que una ventana no puede hacer tan fácil. La consola, actualmente, ustedes pensarán que como existen tantas ventanas ya no son necesarias estas terminales o consolas, pero no es así. De hecho, la programación moderna hace uso de muchos comandos nuevos propios de las herramientas que ustedes van a instalar. Y si ya instalaron Node.js,
ustedes tienen esa facilidad de poder utilizar comandos nuevos. Ahorita se los voy a enseñar. Otro tipo de comandos, no estoy seguro si en Windows funciona porque la verdad estoy más acostumbrado a los de Linux. Son diferentes. ¿No? Bueno, en Linux existe un comando llamado man que sirve para utilizar el manual de los otros comandos. Es un comando que te dice cómo funciona otro comando y te da una lista. En este caso no funciona. Pero si ustedes ven, yo puedo escribir muchas cosas y mandar un montón de errores. En este caso, puedo eliminar todo lo que está en pantalla o limpiarle con el comando cls. ¿Mm? Entonces, comandos muy específicos para el funcionamiento de la computadora existen en su equipo. Y aunque ustedes no estén acostumbrados a utilizarlo, van a tener que irse acostumbrando. Cuando ustedes hacen la instalación de Node.js, permiten que exista este comando, Node. Si ustedes escriben Node y ponen version, básicamente un un doble guión o un solo guión, es como mandarle un parámetro a ese programa, porque en sí eso es un comando. Un comando es un programa encapsulado en una palabra para la terminal. Entonces, cuando ustedes hacen esto, el programa, no a través de su comando, debe estar en una ruta específica instalada en su computadora, pero si la instalación fue correcta, van a poder ejecutar este comando, así como todos los comandos que ya vieron que ejecuté. Y esto me debe de dar una salida. La salida, por medio del parámetro que yo le mandé, yo le especifiqué que quería ver qué versión tenía instalada. Yo tengo esta versión instalada, no importa si ustedes tienen otra, ¿sale? Por ahí, entre los comandos que ustedes también instalaron con el instalador de Node, es el npm. Ahorita no nos vamos a meter en ese, pero solamente para verificar que lo tengan, háganlo de esta misma manera. Y van a ver que tienen igual, esto es otro comando distinto. Ahorita no me voy a meter en el segundo, solamente nos vamos a quedar con el comando de Node, ¿sale? Ahora, déjenme explicarles rápidamente qué es Node.js como tal. Node.js es básicamente una plataforma donde anteriormente ustedes, como están acostumbrados, corren JavaScript desde su navegador. Lo aquí, yo abro aquí, le doy F12. Yo le doy F12 y puedo en esta consola trabajar JavaScript. Yo le puedo poner un console.log mensaje y esto lo va a mandar. Me va a mandar siempre un Undefined, pero el chiste no es ese. El chiste es que existe JavaScript corriendo desde el navegador. Eso pues ya lo han visto en sus clases y todo. Pero ¿qué pasa? JavaScript no corre directamente en un navegador, corre en un motor llamado V8. Eso es lo que permite que el navegador pueda correr JavaScript. Y como JavaScript es un lenguaje tan viejo como el mismo Internet, de hecho nació con Internet para darle funcionalidad a la web, ha evolucionado tanto que una vez alguien se preguntó que qué conveniente sería utilizar JavaScript para manipular elementos de la computadora como tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el navegador sabían que existía el motor V8 de JavaScript, el que permite la ejecución del código de programación, y que al final de cuentas es el navegador quien interpreta ese código. Pues entonces lo que hicieron estas personas es sacar el motor V8 de JavaScript y lo hicieron ejecutable en una computadora normal, sin un navegador. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el motor corre mediante la plataforma de Node.js y entonces, obviamente, tiene su evolución, tiene muchas otras nuevas características que permiten manipular elementos propios de una computadora, así como lo haría Java o lo haría C. No, no es lo mismo, la verdad, no es lo mismo manipular
elementos de la computadora con Java y C, no solo por cómo se escribe, sino porque obviamente Java y C, al ser lenguajes de más bajo nivel, tienden a usar mejor los recursos de la computadora, ¿no? Mejor gestión de memoria, mejor gestión de procesamiento. Eso, pues sí, es casi obvio, pero JavaScript resuelve no el problema de la gestión de memoria, sino resuelve otro problema diferente. Cuando en Internet, hace mucho tiempo, cuando empezó a nacer, de hecho, Node.js, el problema estaba en que un servidor tenía que darle respuesta a 10.000 usuarios, ¿no? O más de 10.000 usuarios. Y eso, digo, hoy en día ya es como que algo súper fácil, bueno, no tanto, pero es más fácil de resolver, darle la resolución a los problemas que manda el usuario, todas las peticiones, ya hablamos de ese tema sobre peticiones. De hecho, pueden ver aquí en este gráfico todas las peticiones que llegan en lenguajes como C o Java, donde si bien se gestiona bien el uso de memoria y procesamiento, no existía una manera tan fácil de permitir que el servidor gestionara bien todas las peticiones, porque las peticiones llegaban y el servidor alojaba espacio en memoria para el usuario de manera real. Es decir, viene una petición y le gestiona un espacio de memoria. Entonces, si venían múltiples peticiones, tenías que tener un servidor bastante potente, con muchos servidores. Pero Node.js vino a resolver esa situación, porque no me voy a meter en un detalle tan técnico, pero sí un poquito, porque lo que hace Node.js es, si se dan cuenta, ven el servidor, vienen todas las peticiones, Node.js las recibe, las procesa con el motor V8 y Node.js mantiene un único hilo de ejecución. Tendrían que, por ejemplo, ver más el tema de los hilos y todo este rollo, pero es básicamente un proceso que está corriendo en bucle de manera infinita. Y este bucle, les voy a dejar esta página para que lo vean a detalle, pero este bucle lo que permite hacer es gestionar las tareas de manera asíncrona. La diferencia entre la sincronía y la asincronía, voy a buscar una imagen que lo pueda representar. Bueno, se los explico yo. Si está un poquito, es algo bastante conceptual. La diferencia entre una tarea síncrona y una tarea asíncrona es que una tarea síncrona tiene que esperar a resolverse y después comenzar la otra. Porque, de hecho, en el código de JavaScript, si se dan cuenta, imagínense que esto es código de JavaScript. Aquí tenemos este apartado de código y luego tenemos este apartado de código. Primero tendría que el navegador normalmente interpreta esto y después interpreta esto. Nunca me va a salir primero esto por salida que esto, porque todo va de arriba hacia abajo. Pero una tarea síncrona, puedes decir, bueno, tú te vas a tardar 5 minutos en procesar todo este fragmento y tú te vas a tardar 1 minuto en este fragmento. Entonces, mientras tú sigues trabajando aquí, yo voy a resolver esto primero, porque tarda menos. Eso es lo que hace JavaScript. Maneja todas las peticiones de manera asíncrona. Entonces, existe un único hilo de ejecución que está en bucle, pero ese recibe una petición y la delega a un pool de threads, como una, ¿cómo se puede decir? Un pool es como una piscina, por así decirlo, donde se pueden pescar diferentes hilos para procesar la información de manera distinta. Obviamente aquí ya nos estamos metiendo en la arquitectura de Node.js y no es el objetivo, pero sí para que entiendan cómo es que eh, básicamente corre Node.js y va a correr su programa maestro ahí, y todo lo que ustedes le hagan llegar, Node.js se va a encargar de procesarlo de manera independiente, petición por petición. Entonces es más fácil lograr que 10.000 usuarios estén trabajando con su servidor a través de Node.js, porque creen que precisamente Netflix utiliza Node.js para procesar todo el apartado de video. ¿Sí? Porque tiene varios servidores, pero tiene tan bien gestionada toda esta parte
que yo la verdad nunca, digo, no es que sea muy fanático de Netflix, hay muy pocas cosas que me gustan ahí, pero yo nunca he visto que tenga realmente tantos problemas. Sí, dime. Ujú. Bueno, en el caso de lo de tu amigo, pues sí, realmente no conozco las tecnologías que maneja, pero puede ser que precisamente el programa no esté preparado o las herramientas que usan no estén enfocadas al multiusuario, ¿sí? O al manejo de peticiones. En este caso, Node.js permite gestionar esas peticiones, ya sea de donde vengan. Pueden ser que vengan de internet, de la propia computadora, de otra computadora en tu red local, no importa dónde vengan, mientras esté programado eh, con las técnicas de programación específicas que va a gestionar bien el uso y los recursos de tu equipo. Entonces, lo que tú me comentas o lo que yo entiendo es que al momento de que, por ejemplo, tu amigo ve el PDF, lo visualiza y como me dices que después corre el proceso o corre la tarea, no entendí muy bien, pero el punto es que abre uno y tal vez en el segundo, en el tercero ya empieza a andar fallando, ¿no? Te digo aquí, a veces pasa eso, no estoy muy seguro porque no lo he visto, pero puede ser que suceda porque el procesamiento que está ocurriendo en el programa es síncrono, es decir, existe un único flujo de trabajo donde se está procesando toda esa información. Entonces, al terminar de trabajar el primer PDF, ahora es donde se puede tal vez hacer el segundo. O incluso me ha tocado ver que el procesamiento es síncrono, empiezas con el primer PDF y puedes incluso hacer un segundo, pero es un error realmente el que puedas hacerlo. Entonces por ahí se cuatrapea el programa porque no está preparado como tal para trabajar el procesamiento asíncrono, es decir, que vienen dos peticiones y cada quien va por su lado y resuelven en el tiempo en el que deban resolver, ¿sale? Eso se los voy a ir mostrando con ejemplos más adelante, pero ahorita me interesa que vean simplemente cómo es el proceso. Si yo aquí, por ejemplo, ven que vienen las peticiones del lado izquierdo, vienen las peticiones del lado izquierdo, Node.js las obtiene y a través de su único hilo de procesamiento delega con un pool de threads, como que se divide el procesamiento, se, se fragmenta en el caso de ser necesario. Entonces, cada tarea y cada petición puede tener diferente tiempo de procesamiento y recursos. A veces una petición puede estar más enfocada al procesamiento como tal, otro a la memoria, otro al procesamiento gráfico. O sea, dependiendo, ¿no? Y dependiendo también del tiempo en el que van a darte una respuesta, esas peticiones después de que se trabajen, en lugar de que, no sé, tienes tres tareas por hacer tres peticiones, cada una se va a tardar 5 minutos. En un procesamiento síncrono se va a tardar en total 15 minutos, 5 para cada una. Pero en un procesamiento asíncrono solo se va a tardar 5, porque las tres peticiones llegan una seguida de la otra y cada una trabaja de manera independiente. Eso es lo que pasa aquí. Cuando el thread principal delega, cada una trabaja a su tiempo. Entonces existe como un procesamiento en paralelo, donde no tiene uno que esperar a que, a que termine una tarea para continuar la siguiente. A eso es lo que voy. Por último, cuando una tarea es procesada, el evento devuelve una llamada de vuelta, así se llama, o callback, donde entonces la tarea que se procesó devuelve un valor, puede devolver el valor que se pretendía que debería devolver o un error, pero eso se puede gestionar. Eso lo van a ver con calma. O sea, ahorita tal vez si no me lo entienden, no se preocupen porque esto se entiende más en la práctica. A lo que voy, lo único que quiero que vean es que Node.js está preparado
para poder trabajar multiusuario, multiprocesamiento, y lo hace de una manera muy buena. Les digo, no por nada empresas tan grandes utilizan Node.js como principal programa maestro, que es que les comentaba que va a gestionar todo. Y ya existen, pueden tener incluso servicios o lo que se conoce como microservicios que tengan tareas muy específicas. Normalmente, por ejemplo, en el caso que les digo, Netflix no hace todo en Node.js, utiliza muchos lenguajes, pero tal vez de todos esos lenguajes, el principal es Node.js porque es donde está el programa maestro que gestiona todo. Puede tener microservicios en Python, en JavaScript también, en Java, incluso en C, que hacen tareas específicas y después se la regresan a Node.js para que se lo mande el usuario. Pero bueno, eso ya es meterse un poquito más adelante. Les voy a dejar la explicación y todo eso para que ustedes lo puedan, si quieren anotar o revisar con más calmita, ¿sale? Eso es como funcionaría Node.js. Ahora, les di suficiente tiempo ahorita para que prueben, para que descarguen, si es que no tenía nada descargado. Vamos a ir entonces al código. Yo, como les digo, generamos aquí una carpeta. Esta carpeta de Node.js, si ustedes están en Visual Studio Code, pueden trabajar ahí, ¿sale? Si no, vamos a hacer esto, de hecho, para la mayoría, que no haya ningún error, vamos a trabajarlo de esta manera. Primero, vamos a abrir, pueden darle aquí Open Folder y direccionar acá, o si están directamente en Visual Studio Code, pueden arrastrar y automáticamente Visual Studio Code se va a poner en la posición de la carpeta. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí en la consola? Si alguien ya ha trabajado en Visual Studio Code, sabe que este programa tiene una consola propia, pero ahorita no la vamos a usar. Lo que vamos a hacer es ir aquí a la ruta. Se ve que se pone azul la ruta. Vamos a darle Control C. Y aquí vamos a escribir en la consola cd de Change Directory. Y vamos a darle clic derecho. Y le doy Enter, porque ahí ya me pegó la ruta. Yo tengo que salir, creo que por sí. Supongo que, no sé si es exactamente porque lo tengo en otra unidad, pero bueno, a ustedes les debería de funcionar al mover el... ¿O saben qué? Simplemente hago esto, lo que voy a hacer. Entonces aquí, el control C, voy a limpiar aquí, C, D, A, ahí está. Tenemos que estar todos aquí. Si no estamos aquí, no va a funcionar realmente lo que estamos haciendo, ¿sale? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Que en la consola estamos diciendo que la ruta donde vamos a ejecutar comandos va a ser en esta. Y por ejemplo, aquí estoy en documentos y ejercicios de Node.js. ¿Okay? Así de fácil. Anteriormente no me dejaba porque la carpeta que estaba buscando estaba en otro disco. Pero aquí lo vamos a dejar así. Entonces, ¿hasta ahí hay alguna duda? Para entrar aquí en la consola, escribes en el buscador de inicio, perdón, tu computadora pones CMD o también puedes darle el comando Windows R para abrir la pestaña esta de la ventanita de ejecutar y escribes CMD, le das Enter y te va a abrir aquí una consola nueva. Existen las dos formas.
Me avisan, por favor, que ya esté, ¿sale? Ya quiera. Eso te iba a preguntar. Ah, sí, mira. Eso te iba a preguntar. Porque es que ando Sí. Mira, una vez que esté abierta la consola, aquí voy a darle Windows R, abro CMD, voy a pegarlo aquí tantito. Entonces yo busco aquí, por ejemplo, en mi computadora, voy a la carpeta de documentos, donde tengo aquí mi carpeta que se llama ejercicios Node.js. Entonces le doy aquí doble clic, voy aquí, copio la ruta, bien, copio esta ruta y aquí utilizo el comando cd para darle clic derecho aquí. No vayan a poner control B. Ah, bueno, sí, depende, algunas sí se puede. Oye, es que como yo vengo también acostumbrado de otro sistema operativo, pues sí, de repente no. Muchas cosas que funcionan y otras que no funcionan acá, pero ponen CD porque es el comando de cambio de directorio o cambio de folder, le dan clic derecho y le dan Enter. Entonces, si bien antes la ruta de mi consola estaba en mi carpeta personal, ahora está en la carpeta de documentos, ejercicios Node.js. Ahí es donde quiero que estén, ¿sale? Voy aquí voy a borrar todo, todo de cero. En un editor de código que ustedes van a utilizar, primero pues tienen que abrir su, su carpeta donde van a estar haciendo los ejercicios. Yo aquí abro esta, selecciono la carpeta y listo, ¿no? Eso es en un editor cualquiera. Pero, de hecho, vamos a ir desde cero. Creamos la carpeta, ejercicios. Ahora sí, busco aquí en el editor. Carpeta C, usuario, documentos y ejercicios, no, aquí. Bueno, aquí ya abrí la carpeta en el editor de código, pero para poder ejecutar todo esto, tengo que abrir una consola donde yo tengo que ir a mi carpeta aquí, copiar la ruta, y en este caso tengo que hacer que la consola apunte a esta carpeta. ¿Cómo lo hago? Una vez copiando la ruta, le doy cd, porque es el comando de cambio de carpeta o cambio de directorio. Si estoy aquí, ahora voy a hacer que esté yo aquí. Y le voy a dar espacio y le doy clic derecho para que copie. Entonces ahora está diciendo el comando, voy a cambiar el directorio a esta ruta. Terminando le doy Enter y ahora puedo ver que sí me cambió la ruta de la que estaba, que era esta, a la que le indiqué. O sea, sí lo hizo bien. ¿Hasta ahí todos? Listo. Bueno, ahora voy a pasar esto para acá para que puedan ver ambas partes. En el editor de texto, yo voy a crear un nuevo archivo. Le voy a llamar index.js. Es importante que tenga JS porque es la extensión de JavaScript. ¿Ok? A ver quién levantó la mano ahí. Bueno, puedes utilizar este blog de notas, Sublime Text,
Sí, seguramente ya lo tienen, o el Notepad++, por ejemplo. Es más, de hecho, si no tienen el programa, puedes hacer esto. Si te das cuenta, aquí ya creé el archivo. Voy a eliminarlo para que veas que lo puedes trabajar. Incluso aquí ya me indicó que está eliminado el archivo. Puedo darle aquí nuevo. Vamos a poner el documento de texto. El documento de texto. Vamos a ver. Tiene que crearse desde un... Ahí está. Pueden abrir aquí con bloc de notas. Decirle, por ejemplo, poner ahorita lo que sea. Le dan guardar como. Y ahí está en la ruta. Y le van a cambiar no como archivo de texto, lo pueden guardar también como .js, pero que digan tipo todos los archivos, para que entonces les permite escribir el formato. Y le dan guardar. Y ahí les va a crear el documento que tenían y ahora el archivo JS. O sea, es lo de menos. Pueden, y aquí nada más le dan editar y ya pueden escribir todo lo que vamos a hacer de este lado. Sí, eso es lo de menos. Ustedes no se preocupen. Va a funcionar igual. ¿Vale? De hecho, si ven que yo abro aquí el archivo, se ve que va a funcionar. Es nada más hacer un par de pasos extra, pero funciona al final de cuentas. A lo que voy es que ustedes tienen aquí un archivo de JavaScript y lo que vamos a hacer es correrlo sin necesidad del navegador. Así que vamos a ir primero, vamos a decirle console.log, que es la manera en la que nosotros mandamos un mensaje por terminal. Le vamos a poner el típico Lamundo. Es importante, guarden con control S su código o denle archivo guardar. Y ahora váyanse a la terminal que tenemos aquí al lado y van a escribir el comando node index.js. Esto solo va a funcionar si la instalación fue correcta y si está el programa, si el programa el archivo que vamos a ejecutar existe dentro de la ruta que le estamos indicando. Por eso es que hicimos el cambio de ruta. Y le van a dar Enter. Y ahí está. O sea, básicamente están corriendo JavaScript del lado del servidor, no del lado del navegador. Por favor, confirmen que pueden ver el mensaje y que ustedes también lo pudieron hacer. A ver, ¿en qué parte te perdiste? ¿Con otra qué? Ah, con Notepad. Ah, ok. Voy a repetir el mismo proceso con Notepad, ¿sale? Mira, vamos a ir aquí a la carpeta. Voy a borrar voy a eliminar el programa, ¿sale? Voy a crear un nuevo documento de texto y lo abro. Entonces aquí voy a escribir igual, si yo quiero console.log. Aquí pueden utilizar comillas simples porque es JavaScript. Y le dan guardar como. ¿Okay? Es importante que le den guardar como. Luego tienen que elegir en tipo todos los archivos y ponerle un nombre. No necesariamente se tiene que llamar index, pero de preferencia, estamos empezando, vamos a poner así, index.js. ¿Okay? Lo guardas y te deja tu documento de texto que realmente no te sirve. Y este es el que a ti te sirve. De hecho, le voy a dar clic derecho, editar, para que veas que para que veas que
sí funciona con el bloc de notas. Luego me voy aquí a la, pueden ver aquí, escribo node index.js y ahí está, ¿sale? O sea, no necesariamente tienen que tener el programa de la derecha, solamente les facilita bastante el desarrollo. ¿Mm? Inténtalo, Pascasio, y me dices ahorita, ¿va? Órale, pues. Ay, le metí un guamazo al micrófono. Y... ok, aquí está. Listo. ¿Hasta ahí todos ya están? ¿Me pueden confirmar? Digo, los que están haciendo el ejercicio. Ujú, eso, muy bien. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea de todo esto? Que ustedes vean que corren código de JavaScript. Ahora es donde se pone mejor porque vamos a utilizar eh, esto ligeramente más pequeño. Bien. Vamos a empezar a hacer algo más interesante, ¿no? Cualquier programa básico. Déjenme ver nada más cómo va la parte del temario. ¿Verdad? Correr el primer programa. Ok, listo. Sí, sí, sí nos da tiempo. Miren, ustedes pueden ir trabajando con diferentes métodos que aquí en JavaScript se le llaman funciones, ¿no? Entonces van a utilizar la palabra reservada function para hacer ligeras operaciones. Por ejemplo, vamos a hacer la suma, vamos a pedir la variable 1, la variable 2, ¿m? Y vamos a ver de esta manera. Entonces tenemos la función suma, que lo que hace va a ser retornar variable 1 más variable 2. Ese pues está sencillito. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Abajito tenemos que hacer la llamada a esa función. Entonces le vamos a decir console solo suma, que es el método, y le vamos a mandar 2 y 10. O mándenle los números que ustedes quieran. Esta es la sintaxis para hacer funciones, ¿no? Los métodos que ustedes ya conocen como en Java. Pero aquí son funciones independientes. Si se dan cuenta, no tengo que delimitar clases, no tengo que especificar tipos de datos, no tengo que especificar el tipo de retorno que tiene, porque si se dan cuenta en Java tenían que especificar que si la función, bueno, en ese caso el método era de tipo entero, el retorno era obligatorio y era de tipo entero, ¿no? Si era de tipo void, no había retorno. De hecho, pues yo puedo hacerlo de esta manera. Vamos a correr el programa de esta manera y les muestro otra. Vamos a ir aquí a la consola y le vamos a decir node index.js.
Ah, bueno, error mío. No guardé el archivo. Es parecido, realmente como Python y JavaScript son lenguajes de scripting, que básicamente son archivos de código muy específico que puede ser, que no está tan estructurado, que tienen funciones, cada archivo puede tener un funcionamiento detallado e independiente de otros archivos, no por ejemplo como en Java que casi todo está conectado. Este, sí tienen unas similitudes Python y JavaScript, pero sí son lenguajes algo distintos. Son parecidos hasta este punto. Entonces, el error que yo tuve anteriormente es que no guardé los cambios de mi archivo, ¿sale? Entonces, lo que vamos a hacer es volverle a dar aquí Node, JS, y aquí ya me da la salida, 12. Automáticamente JavaScript sabe qué tipo de dato es. Si yo le dijera que la variable 1 es un nombre, porque eso también pasa, acuérdense, esto no me va a ocasionar ningún error. Aquí, en la consola, antes de que se me olvide, pueden darle las flechas hacia arriba y hacia abajo para repetir los comandos que ya ejecutaron. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo esto aquí escrito así y le doy hacia arriba, puedo volver a ejecutar el programa. Acuérdense que el operador más puede servir para sumar o unir. Entonces, en este caso, yo estoy uniendo estos dos. Digo, el método se llama suma, pero estoy uniendo. Ahora vamos a regresar un poquito. Vamos a verlo de la otra manera. Vamos a decirle aquí que no va a tener ningún retorno. Que simplemente aquí va a ser console.log de var 1 más var 2. Es lo que va a hacer. Y lo que yo puedo hacer aquí abajo también es mandar a llamar el método suma. Me va a hacer exactamente lo mismo, pero acuérdense que tengo que mandarle valores. Vamos a correr. Podemos ver que pues, la operación sale, ¿no? Y todo, tengan en cuenta que están corriendo el código desde su computadora, no necesariamente desde el navegador. Ahorita van a empezar a ver otras propiedades y ventajas de mantener el código de JavaScript dentro de la computadora. No nos vamos a meter a procesamiento asíncrono, por lo menos en esta clase, pero tengan por seguro que vamos a ver procesamiento asíncrono, manejo de peticiones, conexiones a base de datos. Incluso van a poder, bueno, yo pretendo enseñarles cómo hacer una página web desde aquí misma, o sea, que ni siquiera tengan que manejar todo desde el navegador. Hoy en día se hacen las páginas web desde Node.js básicamente. Y aplicaciones web, manejo de frameworks, todo eso quiero mostrarles. Espero que me dé suficiente tiempo. Entonces, vamos a ver esta parte y vamos a meterla aquí, función, resta. Vamos a hacer lo mismo, pero con la resta, ¿sale? Aquí. Aquí sí lo vamos a revisar. Todo loco. Fíjense que JavaScript es tan cómodo de usar que incluso si ustedes se dan cuenta, tengo un error en mi código. Ahorita que terminen, lo ven. Yo solamente lo voy a ejecutar para que ustedes lo puedan ver. Listo.
Si alguien se da cuenta del error de mi código, en teoría, porque ya ven que funciona, me lo ponen ahí en el chat. O me dicen, ¿cómo? Ajá. Bueno, en ese caso sí, pero no pasa nada porque como es otra función, pueden ser las mismas variables. Si no hay ningún problema, son variables de parámetros. Entonces, estas le pertenecen a esta y estas le pertenecen a esta. Entonces, estas dos, sí, eh, solamente van a poder ser utilizadas dentro de este bloque de código. Y estas dos solamente dentro de este bloque de código. Entonces, pues sí se puede. Por ahí ya me lo dijeron. Ah, ya me hizo también, me puso por ahí Dylan, también por acá me lo susurraron. En la línea 6 si se dan cuenta, no tengo punto y coma al final. Porque JavaScript es muy así. No quiere decir que si yo le quito este cacho va a funcionar. Ahí sí no. De hecho, vamos a ver qué pasa si lo corro así. Seguramente va a mandar un error de sintaxis. Ahí está. Me manda el error de sintaxis, token inesperado en tal línea, y ahí te dice, ¿no? No es tan condescendiente JavaScript, pero sí es muy cómodo de usar. No se tienen que preocupar a veces por puntos y comas, no se tienen que preocupar por tipos de datos. Eventualmente van a tener que hacer un código más bonito y se van a tener que preocupar más por estética y, y ¿cómo se le puede llamar? Y no sé, rendimiento de su aplicación, porque hay un apartado muy específico de eso. Pero por ahora no. Ujú. Por la eficiencia, claro. Entonces, si se dan cuenta aquí, ya tengo dos operaciones, pero ¿cómo hago pues, entonces para conectar múltiples archivos? Eso es algo que en HTML vamos a crear un archivo llamado index.html. Este solo lo creo yo, ¿sale? Por favor, no lo creen ustedes. Les voy a hacer el ejemplo. En este de aquí, en este ejercicio de acá, cuando ustedes están en la web y tienen, por ejemplo, aquí su H1 y se mi página web, así todo bonito. Para hacer que sus códigos de JavaScript funcionen en el navegador, normalmente aquí abajo ponen el script y puede ser que lo escriban acá, ¿verdad? Pero normalmente se pone una ruta donde dice, por ejemplo, index.js, por acá, y todos los archivos de JavaScript que se utilizan, todos son distintos, ¿no? Suponiendo, todos tienen funcionalidad distinta, pero todos deben de correr. Entonces, uno, por ejemplo, corre cuestiones o sea, gráficas de barras y algo así. Otro corre elementos básicos de interactividad, por ejemplo, la barra lateral, yo qué sé. Otro corre, por ejemplo, scripts para conectar con herramientas de Google, de analíticas, yo qué sé, ¿no? Todos estos códigos de script se ponen hasta acá abajo, antes del cierre del body. Normalmente se hace así y así es como se interconecta en la web el código de JavaScript. Pero en manejo de Node.js es diferente porque podemos conectar solamente fragmentos de nuestros archivos hacia otros archivos o mandar todo el archivo entero e importarlo. Podemos hacer el proceso de importación y exportación, así como lo haría, por ejemplo, Java para importar sus librerías. Es básicamente lo mismo, solamente que en JavaScript no se maneja como tal el concepto de librería, sino de módulo. Fíjense, voy a eliminar este que no me sirve, voy a eliminar este que tampoco me sirve, y voy a crear un nuevo archivo que se va a llamar operaciones.js. Y lo que voy a hacer es pasar mis funciones, mis operaciones acá. Esto lo voy a borrar y lo voy a guardar. ¿Sale? Básicamente voy a tener dos archivos. En operaciones tengo todo. Tengo mis dos operaciones y en index no tengo nada. Así, por favor, déjenme. Así como les estoy diciendo acá.
Espero ahorita que termine. Sí, dime. ¿El usuario puede ver tus archivos de nuevo? Ah, ok. Eso te lo voy a enseñar más adelante, pero en palabras sencillas, no. Ahorita nosotros estamos aprendiendo a utilizar una herramienta para posteriormente generar un programa maestro del servidor. Ese programa maestro puede gestionar una carpeta pública para el usuario, que esa carpeta pública, todo lo que está ahí, sí va a poder ver el usuario, todo lo demás no. ¿Sale? Ujú. Ok. ¿Listo? Pero, ok, para empezar, nosotros necesitamos empezar a exportar nuestros archivos. Por eso tenemos dos. Uno que se llama index, que es donde tenemos como el programa principal, y otro que se llama operaciones. En el programa de operaciones, lo que tenemos que hacer es exportar nuestras operaciones. Y en el programa de index tenemos que importar. Para exportar se pone hasta el final, porque primero se debe de declarar todo lo que se va a mandar. En este caso vamos a utilizar la palabra exports con S al final y le vamos a decir que vamos a exportar una propiedad. Vamos a darle el nombre de esa propiedad. Va a ser sumar. Bueno, suma. Vamos a poner. Es igual a suma. Esto ya lo exportó. Aquí arriba, yo lo que voy a hacer, la manera en la que lo voy a importar es utilizar una requisición de módulos o de un módulo que está, o de un apartado, un fragmento de un módulo que está en otro lado. La palabra export hace referencia a que esto es una manera simplificada de, de decir que todo esto se convierte en un módulo y solo voy a exportar una propiedad. Ahorita les voy a mostrar la manera completa. ¿Cuál es la diferencia? Más adelante les voy a explicar, pero básicamente utilizar export solamente exporta funciones. Podemos exportar otras cosas de una manera más, de otra manera. Entonces, lo primero es aquí, pues, wire, esto me lo, así. La requisición viene de esta manera. Yo le digo que requiero algo y ese algo debe de ser un archivo. Si se dan cuenta, aquí me especifica un módulo. ¿Dónde voy a encontrar ese módulo? Le doy punto diagonal porque hace referencia a la carpeta. Punto diagonal hace referencia a la carpeta en donde ya estoy. Aquí, en esta zona. Y si se dan cuenta, el autocompletado me ayuda y me dice operaciones. Pero, entonces ya lo requerí, pero necesito algo que me permita utilizarlo. ¿Qué es lo que exporté? Solamente suma. Entonces voy a crear una variable, o mejor, una constante, que se llame suma, que requiera lo que me exportó operaciones. No sé si me doy a entender. Es decir, vamos a explicar. En mi programa de operaciones, yo voy a exportar una propiedad llamada suma y eso va a ser igual a la función. Y entonces eso es lo único que exporto de este archivo. En el archivo index voy a crear una constante llamada suma que va a requerir lo que me está exportando el archivo operaciones. Espero que se entienda bien.
Ok, entonces vamos a correr el programa. Por acá. Se puede ver. Ah, ya, claro. Sí, digo, sí, sí lo tengo, pero pues nunca lo uso, ¿verdad? Yo lo puedo hacer así. Y le tengo que mandar los parámetros, claro. Espérame, es que te voy a mostrar. Porque no lo guardé. Ahí está. ¿Okay? Entonces, si se dan cuenta, lo que estoy exportando como tal es la función completa. No estoy mandando como tal la funcionalidad. Para eso, lo puedo hacer aquí. Mandarlo así. Con si yo lo dejo así, mando solamente la función como tal, el nombre de la función. Pero si yo lo mando así, tengo que mandar la función como tal completa. Y aquí, ahora sí puedo decirle 2 y 2. Lo tiene que correr. Ah, acá no me lo olvides. Sí, ¿no? ¿Cómo lo mandaste tú? Sí, aquí. Pero no lo estás llamando, o sea, o nada más le dijiste así. Ahí está. Cierto, cierto. Bueno, es que aquí ya hace como tal, al momento de exportar, hace la llamada a la función. Entonces, al obtenerla de este lado, directamente la está ejecutando, porque al momento de exportar la ejecuta y la ejecución es la que recibe aquí. Por eso solamente con la línea 2 funciona. A lo que voy es que nosotros podemos trabajarlo de esta manera o trabajarlo de una forma en la que podamos obtener, digamos, todo el archivo y todas las funciones, porque ahorita nada más podemos exportar una, pero lo que nos interesa es exportar todo, vaya. Vamos a darle aquí. Vamos a generar aquí un objeto. En JavaScript, los objetos, sí existen clases como tal y objetos de clases, eso sí existe, pero los objetos básicos de JavaScript se manejan de la siguiente manera. Por ejemplo, vamos a llamar operaciones y esto va a ser un objeto así que va a tener dos funciones.
¿Mm? No sé si se entiende por ahí. Ok. Y vamos a hacer esto más arriba. Lo que nos interesa es decirle module.export y le vamos a decir que va a exportar operaciones. Vamos a exportar todo el módulo completo ahora sí, con la sintaxis completa. Y operaciones va a ser un elemento que va a incluir múltiples operaciones dentro. Es lo que quiero hacer. Y aquí le vamos a llamar operaciones. Vamos a, nada más déjenme ver que lo esté exportando bien. Ahorita me deben salir las puras, en las puras definiciones. Operaciones. De hecho, saben que aquí, para no equivocarme, TikTok. ¿Dónde? Un poquito con versiones, pero todo listo. Bueno, así lo vamos a dejar. Miren, aquí estaba batallando yo porque lo metí dentro de un objeto, pero para exportarlo dentro de un objeto es otro rollo. Y lo que vamos a hacer aquí es exportar
utilizando utilizando la palabra módulo, diciéndole que vamos a manejar el concepto del módulo, exportando una propiedad llamada suma, donde lo que va a exportar es la función, no la función llamada como antes, como pueden ver en el ejemplo de arriba, sino simplemente la función. Y de la misma manera vamos a exportar la función a través de este módulo. Básicamente, este archivo se convierte en un módulo o como una librería si fuera Java. Ajá. Entonces, lo que podemos hacer aquí es utilizar dos dos requerimientos que manden a llamar el mismo archivo, el mismo módulo, pero al final se especifica qué de tantas cosas que se pueden exportar, qué es lo que se va a importar. Si se dan cuenta, voy a borrar esta línea para que lo vean desde cero. Le digo, voy a crear una constante porque realmente su valor no va a cambiar. Si yo quisiera cambiar el valor de la función, lo cambio aquí, pero no aquí. Entonces, también podría utilizar let o var, que son para variables, pero vamos a manejar una constante que va a llamar suma y va a ser igual a lo que requiero en el archivo operaciones, que es el módulo que acabamos de crear, donde lo que voy a obtener es la suma. De hecho, el autocompletado me está ayudando. Como yo ya tengo la función, no como antes, si la llamada a la función, la ejecución no, la pura función, aquí la puedo usar en este otro archivo. ¿Vale? Si yo guardo, ejecuto, el programa me va a dar lo que yo le estoy dando aquí, que la salida va a ser 4. ¿Sale? Hay muchas maneras de importar y exportar. Van a haber más ejemplos cuando, por ejemplo, tengamos que exportar la conexión a la base de datos, cuando tengamos que exportar un archivo de configuración. Hay muchas maneras, pero la teoría básica es esta. El archivo se convierte en un módulo en el cual se indica qué es lo que se va a exportar. ¿Vale? Ya les explicaré con calma todo eso, pero lo importante es eso, que vayan viendo que ya sea que exporto la llamada a la función o exporto la función como tal y aquí la uso, como en este caso. ¿Ok? Ahorita vamos a hacer que presta. 4. Vamos a aquí. Y voy a tener que dar dos salidas. Una con suma y otra con resta. ¿Cómo vamos de tiempo? Todavía nos queda la última parte. 6:30. Vamos a ver la última parte entonces de sí, miren, cuando ustedes entran a Node.js, la página oficial, vamos a poner un poquito más cerca, van a encontrar aquí la parte de documentación. Y aquí les va a indicar qué versión es la que ustedes pueden, ¿se le llama? Las versiones que ustedes pueden revisar. Si ustedes hicieron la instalación hace poco o la hicieron el día de hoy, la instalación o la versión que van a verificar va a ser esta, la que dice LTS aquí en chiquito. Y dense cuenta como así como nosotros aquí creamos nuestro módulo, creamos módulos para importarlos en otro archivo, Node.js ya viene con toda esta cantidad de módulos disponibles para ser utilizados de la misma manera que hicimos nosotros. Entonces, por ejemplo, uno de los módulos que vamos a utilizar, o de la librería, si lo quieren ver así, es el de, bueno, se los voy a ir más o menos diciendo, a ver, tiene módulos para manejar la consola, tiene módulos para manejar errores, manejar eventos, el sistema de archivos de la computadora, eso es importante para poder crear, leer, modificar archivos. Tiene módulos de HTTP para poder crear servidores de aplicaciones, eso también lo vamos a hacer nosotros. Tiene manejo de
Stream básicamente es un módulo que les permite transferir de manera completa información a través de un único hilo de manera procedural. La información tiene manejo de timers, otras utilerías, el manejo como tal del motor V8 lo pueden incluso manipular desde allí. ¿Qué más? Opciones para el debugging, manejo de DNS, de dominio. Realmente tiene un montón de cositas, ¿sale? Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es utilizar el módulo path para manejar las rutas así como nosotros manejamos la ruta de la carpeta, eso también se puede manejar desde el código. Pero nosotros vamos a hacer uso del módulo OS, que es el módulo del sistema operativo. Y si se dan cuenta aquí en la librería, dice cómo manejar o cómo importar esa librería. Entonces vamos a decirle que esto lo vamos a dejar por una parte. Vamos a cerrar este archivo. Que lo vamos a utilizar ahorita. Vamos a comentar esta parte. Y ¿dónde está? Dice entonces la documentación oficial. Vamos a manejar una constante. Vamos a manejar una constante llamada OS. Puede llamarse como sea, sistema o como ustedes quieran, pero normalmente se acostumbra a que el módulo como tal es el que lleva el nombre aquí, la constante. Nosotros no vamos a obtener nada más una función del otro módulo, vamos a obtener el módulo completo. Vamos a decirle que OS, el sistema operativo, lo vamos a obtener del módulo OS, si no me equivoco, así decía. ¿Por qué no especifica una ruta como tal? Porque Node.js sabe que estos módulos son propios de Node, son sus propios módulos. Entonces no es necesario poner la gran ruta gigantesca para, para mandar a llamar ese módulo, ¿no? Simplifica mucho ese trabajo nada más mandándolo así. Y entre sus tareas, por ejemplo, vamos a buscar cantidad de CPUs y la memoria libre, por ejemplo, vamos a especificarle cuánta memoria libre tiene a través de esta función. Vamos a decirle console log, vamos a decir os.remem y no se acuerden de utilizar los paréntesis para hacer la llamada a la función. Ok, vamos a ver aquí la consola. Vamos a decirle igual. Bien. Node.js. Y esta es toda la memoria libre que en mi caso yo tengo, ¿no? Cada quien tendrá memoria libre distinta, pero si se dan cuenta estamos obteniendo recursos de nuestra computadora y con esto se pueden manejar un montón de procesos, ¿vale? Háganlo, me dicen y ahorita continuamos con otro igualito. Ahí está. Entonces vamos a ver otro ejemplo, ya de los últimos, porque vamos a acabarlo ahora. Por ejemplo, le damos aquí a hostname y lo que nos va a devolver es el nombre del sistema operativo. Return the hostname. No, el host o el nombre de la computadora del sistema operativo nos debe dar así. Vamos a ponerle console.log os.hostname. Es el nombre del host. Vamos a ejecutarlo. Y ahí está. Ese es el nombre de mi equipo, ¿no? Tengan en cuenta que también pueden manejar protocolos de comunicación, protocolos propios de la computadora, puertos de comunicación en red. O sea, ya estamos hablando de cosas que no podrían manejarse dentro de un navegador. Y el hecho de que lo que les comentaba de que la gestión de la información se haga de manera síncrona hace que
pues en combinación con la facilidad de utilizar el lenguaje JavaScript del lado del servidor, permite crear programas tan robustos y fáciles de programar. ¿Sale? Este. Este está bueno. A ver. Interfaces. Este está. A ver, este me interesa mucho. Este no lo había visto. Console.log. os.network interfaces. Lo que me debe de imprimir dice retorno un objeto con este, con todas las interfaces de red que han sido asignadas a la dirección de la red. A ver, ¿sabes qué es lo que hace? Esto me va a regresar un objeto como tal. Ahí está. Mi dirección MAC, no me vayan a hacer nada, por favor. Mi dirección IP, la máscara de red. Oye, está bastante bien, ¿eh? O sea, todo este tipo de cosas se utilizan precisamente para gestionar los recursos de una manera interna, tal vez para, no sé, realmente Node.js permite desarrollar cualquier tipo de programa. Normalmente se utiliza para desarrollar un servidor de aplicaciones que tenga un programa maestro y que gestione toda la operación de las solicitudes a través de Internet. Eso es lo que normalmente se utiliza, pero bueno, puede servir para un montón de proyectos. De hecho, también sirve para desarrollar aplicaciones móviles. Entonces, pues qué padre que pueden incluso manejar desde aplicaciones web, aplicaciones móviles, aplicaciones de escritorio, servidores, y un montón de cosas más ahí en el. Ya nada más con que ustedes pueden desarrollar aplicaciones móviles y que vale mucho la pena. No exactamente con Node.js puro, pero sí aprendiendo un poquito más, como por ejemplo un framework para el frontend como Angular, que está basado en Node.js. Entonces, pues está, está bastante bien. De hecho, por ahí, si les llego a dar clases de programación para móviles 2, seguramente lo podríamos ver. Pero bueno, esta sería como la parte introductoria. Lo siguiente que tendríamos que ver, ahora sí, sería un proyecto, un ejercicio como tal. Ahorita quise entrar a lo más básico. Si se dan cuenta, no hicimos absolutamente nada a nivel de entregable, pero sí vimos cómo, por ejemplo, se exportan archivos, se importan archivos, cómo correr un programa de JavaScript dentro de la computadora, que ese es el principal objetivo, ¿no? de esta clase. Más adelante ya voy a poder mostrarles cómo hacer páginas web desde acá, cómo correr o cómo visualizar y renderizar HTML desde aquí. Es bastante bonito va a estar esta materia, ¿sale? Entonces, bueno, hasta aquí lo vamos a dejar, muchachos, porque justo estamos entrando a la hora de cierre. Espero que les haya servido. Voy a procurar que por lo menos, no sé si hacer dejar más ejercicios o algo así para que ustedes lo trabajen. Ahí voy a estar viendo qué es lo que podemos hacer, ¿vale? ¿Tienen alguna duda antes de que terminemos? Bueno, entonces, ayúdenme tantito nada más con la foto antes de salirnos, por favor. Voy a quitar esto. Mientras van activando su cámara, les comento que tenemos para mañana una evidencia, pero les voy a dar chance para el fin de semana, ¿sale? Todavía no la me organizo ahí muy bien. Para los demás, yo creo que igual para el lunes, que no está tan pesado. Ujú. Sale, van.
Voy a tomar la captura. 1, 2, 3. Listo. No, no, va a quedar una. Ahí les aviso por el grupo. ¿Sale? Órale, pues. Cuídense mucho, que tengan un buen fin de semana.